pantalla. Ahora sí, ya estamos. Muy bien. Hemos terminado ya el libro de Jeremías. Realmente hemos visto todo el contexto, ¿no? De este libro. Y justamente al libro que vamos a ingresar ahora, el libro de Lamentaciones, como ustedes ya, tal vez muchos de ustedes lo saben, bueno, es una continuación, ¿no? Un libro muy descriptivo de todo lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Es un paréntesis en la historia profética porque ya no es en realidad un libro eh, como los otros, ¿no? Predice el futuro o relata las cosas que iban a suceder. Este libro ya prácticamente relata todo lo que estaba sucediendo en el exilio, ¿no? Ya cuando estaba siendo la ciudad destruida, estaba siendo el templo destruido y saqueado, quemado. Entonces, realmente describe de una manera eh, vivida, ¿no? Porque recordemos que Jeremías estaba ahí viéndolo todo. Entonces, vemos que hay aquí el relato de este profeta en este libro de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? El autor, muchos dicen que es probablemente Jeremías. Sin embargo, las fuentes internas y externas que nosotros podemos encontrar dicen, ¿no? Que justamente el profeta Jeremías es el autor de este libro, ¿no? Fue escrito el año 586 antes de Cristo y justamente este año fue recordemos, la destrucción de Jerusalén, ¿no? Entonces, justamente este año empezó el relato de este libro. Los temas principales, el Señor les había enviado en innumerables ocasiones, ¿no? Las advertencias para que su pueblo, que era Israel, se apartara de la idolatría y la maldad, ¿no? Ellos siguieron y siguieron en el pecado. Esto ya lo hemos tocado muchísimas veces, ¿no? Ya hemos visto, ya estamos muy bien contextualizados en toda la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Dios les envía justamente el juicio a través del rey de Babilonia, que era Nabucodonosor. Él destruyó Jerusalén y se llevó cautivo a personas, cautivos a personas de la nobleza, ¿no? Entre ellos estaba Daniel y sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Alguien se acuerda? Mesac, Sadrach y Abednego. Exactamente, gracias, querido capellán. ¿No? Entonces era Sadrach, Mesach y Abednego, y más adelante también ya todo, prácticamente todo el pueblo, ¿no? Ante la destrucción de la ciudad y el templo, Jeremías justamente expresa su profunda angustia y dolor, ¿no? Lo que él estaba realmente sintiendo. Entonces, este libro nos transporta justamente a un momento crucial en la historia de Judá, ¿no? Ya hemos estudiado el reino dividido y después el posterior exilio, eh, bueno, el ataque primero en el reino del norte de los asirios y después del reino babilónico en el reino del sur, ¿no? Recordemos que ya para este tiempo el reino del norte ya estaba totalmente también saqueado, destruido y todo eso, ¿no? Entonces ya habían sido eh, destruidos prácticamente por los asirios. Entonces, justamente nosotros vemos que es por eso que se dice que el profeta Jeremías es el autor de este libro, porque
porque todo lo que él estaba viviendo, estaba viendo, él sentía profunda tristeza y dolor, ¿no? Estaba sintiendo mucha tristeza por todo lo que estaba viviendo. Entonces, a ver si alguien puede buscar el versículo donde dice, ¿no? El profeta se sentó y lloró. Vamos a ver, buscar ese versículo. A ver si lo encuentran antes. Bueno, si lo encuentran, lo podemos leer, ¿no? De que dice que Jeremías estaba sintiendo mucha consternación, mucho dolor por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, ese es el contexto histórico y también la autoría que vemos, el autor Jeremías, vamos a tomarlo. Eh, Pastora Graciela. La licenciada, buenas noches, Buenas compañeros. noches. En capítulo 2, el 11 dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. ¿Eso estaba buscando, licenciada? Sí, Era otra también parte. hay varios versículos, ¿no? Que dice que él estaba, bueno, él se entristecía por todo lo que estaba viendo. Pero sí, ese versículo es muy importante, ¿no? Que dice, lo puede volver a leer, por lo menos la primera parte. Licenciada, yo lo puedo también encontrar. En Lamentación se encuentra también. Sí, así, sí, perfecto. Lamentación 1:16. Por esto lloró mis ojos derraman aguas porque se alejó de mí el consolador, el que reanima mi alma. Mis hijos son destruidos por el enemigo, prevaleció. Exacto, ¿no? Entonces, el versículo que leyó la pastora Graciela en Jeremías es prácticamente igual, ¿no? Al de el libro de Lamentaciones, ¿no? Que revela el profundo dolor y sentimiento de angustia que estaba sintiendo el profeta Jeremías. Muchísimas gracias a los dos. Entonces, ya hemos mencionado el año que se escribió y el propósito justamente era el de poder expresar el dolor y la aflicción por la caída de Jerusalén, reconociendo el juicio divino sobre el pecado, ¿no? Entonces, realmente todo lo que estaba sintiendo el profeta Jeremías al ver su ciudad destruida, su templo destruido, sus parientes, las personas de su ciudad, ¿no? Su gente había sido llevada al exilio y todo eso, entonces él sentía este profundo dolor, ¿no? El contenido y la estructura literaria es un tapiz de dolor y esperanza, ¿no? Porque el libro de Lamentaciones justamente es una obra maestra de una poesía hebrea, ¿no? Y contiene 5 elegías. ¿Qué es una elegía? Tal vez alguien sabe y puede alzar la manito y participar. Entonces, combina la expresión del dolor más profundo con una estructura literaria cuidadosamente elaborada, ¿no? Entonces, justamente este libro expresa el profundo dolor que estaba sintiendo el profeta Jeremías. ¿Alguien sabe qué es una elegía? ¿Nadie? Un sentimiento. No, a ver, vamos a buscar aquí la definición exacta. Una elegía es un poema lírico que expresa dolor o lamentación por la muerte de una persona o un acontecimiento desafortunado, ¿no? Entonces,
prácticamente es lo que aquí dice, ¿no? Es una poesía, pero que expresa este dolor, ¿no? Expresa mucha tristeza por todo lo que se estaba viviendo. Entonces, cuando ustedes vean esta palabra, elegías, son poesías tristes, ¿no? Que a veces nosotros hoy en día he escuchado muchas veces que dicen, ay, voy a escuchar una canción cortavenas, ¿no? Casi, bueno, podríamos definir de la misma manera, solo que en este caso son cantos tristes, ¿no? Cantos que expresan o himnos o poesía que expresa profundo dolor. Entonces, el género al que pertenece este libro de Lamentaciones es una poesía, son poesías de lamento, poesías de tristeza, poesías de tal vez que expresan todo lo que su corazón estaba sintiendo, él lo saca, ¿no? Y porque recordemos que en el libro de Jeremías el profeta habla todo lo que Dios le estaba anunciando, pero en este libro ya él saca todo lo que estaba sintiendo, ¿no? Entonces, este es justamente un tipo de literatura, ¿no? Que expresa dolor, tristeza y aflicción. Entonces, justamente estos lamentos no son solamente expresiones del dolor personal, sino que representan el lamento colectivo del pueblo. No solamente él estaba diciendo, estoy muy triste por lo que está pasando, sino todo el pueblo realmente estaba viviendo esta aflicción, ¿no? Porque al ver su ciudad, ya les decía yo hace un momento, cuando, no, en anteriores clases, ¿no? Cuando uno sale de su ciudad natal, extraña muchas cosas. Ahora imagínense ver su ciudad natal, el país tal vez donde se han criado, donde han sido educados, donde han vivido una gran parte de su vida, ha sido quemada, saqueada, y bueno, es algo muy triste, ¿no? Y mucho más para ellos que tal vez para nosotros, uy, bueno, si nos vamos a otro país, mejor, pero para ellos realmente el templo era un lugar sagrado, ¿no? Era algo muy importante que habían visto o estaban viendo que había sido destruido, ¿no? Lo hemos leído también en el libro de Jeremías que las cosas del templo, los objetos del templo, las cosas que tenía el templo habían sido saqueadas, ¿no? Entonces, realmente estaba perdiendo la identidad, ¿no? Que ellos prácticamente tenían, porque al ser quemada su ciudad, al ser destruida su ciudad, al ser destruido su templo, entonces estaban perdiendo parte de ellos, ¿no? Parte de todo, de toda su cultura, sus tradiciones, su historia prácticamente, ¿no? Es como que estaba siendo borrada para ellos, ¿no? Sabemos que había una promesa de restauración, pero al ver todo lo que estaba sucediendo realmente, y bueno, hemos visto también un video que envió, me parece oportuno que podamos buscarlo en este momento. Me acuerdo que ha enviado el hermano Cristian, si no me equivoco, un video, ¿no? Eh, a ver, lo voy a buscar y me van a decir, por favor, si se escucha el audio. Perdón, no sé qué pasó. ¿Se escuchaba el audio o no? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Ya, espero que se esté escuchando. נישא ברוח הרביים עם כל פעמונים.
ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה, ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה, ובמערות אשר בסלע, אלפי שמשות צורחות, נשוב נרד אל ים המלח. Bueno, ahí podemos ver un poquito, ¿no? Ustedes lo pueden terminar de ver. Sin embargo, ahí ya se ve todo lo que estaban sintiendo ellos, ¿no? Al ver su ciudad destruida, todos sus muros, eh, sus casas. Imagínense, yo recuerdo, bueno, en la ciudad de La Paz, sé que en los lugares, por ejemplo, creo que en no sé, en lugares donde están las casitas construidas en el cerro, se derrumban, ¿no? Aquí en Cochabamba también ha ocurrido algo similar por Tiquipaya, que muchas personas perdieron sus casas, ¿no? Y ah, imagínense perderlo todo, sus cosas. Una casa no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Es mucho esfuerzo. Y ellos prácticamente perdieron todo. Y no solo esos, sino que fueron llevados a otra nación, a otro lugar, ¿no? Y entonces por eso todos estaban tan tristes, el dolor que han debido sentir realmente ha debido ser muy, muy profundo, ¿no? Entonces, justamente el género al que pertenece esta, este libro es en realidad un libro poético, no profético, ¿no? Sin embargo, al ser escrito por el profeta Jeremías, se encuentra entre parte de los libros de los profetas mayores, ¿no? Entonces, este es un libro con un género poético de lamento, ¿ya? Em, la estructura son 5 capítulos, tal vez ustedes ya lo han leído este libro, 5 capítulos y 5 poemas. Cada capítulo es un poema, ¿no? El libro se compone de 5 capítulos y cada uno de estos capítulos es un poema separado, ¿no? Entonces, es decir, que este libro tiene 5 poemas individuales, ¿no? En sus 5 capítulos. Entonces, cada poema tiene su propio enfoque, no son iguales, no son copias, sino cada uno de estos poemas tiene su enfoque y su estilo, pero todos comparten el mismo tema central, que es el tema de la devastación de Jerusalén, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 1 se centra en el sufrimiento de Jerusalén personificada como una viuda abandonada, ¿no? Entonces, realmente este capítulo 1 dice, parece la ciudad de Jerusalén ha sido abandonada, ha sido, ya es, muestra, ¿no? El dolor por ejemplo, cuando una mujer pierde a su esposo y es abandonada. En ese tiempo ya las viudas prácticamente eran así abandonadas, ¿no? No había quien pueda ayudarlas, socorrerlas, ¿no? Entonces se personifica la ciudad de Jerusalén con una viuda abandonada, ¿no? Tiene 22 versículos que después les voy a estar
un poquito más detallando acerca de esto. El capítulo 2 describe la ira de Dios y la destrucción que ha causado. Realmente este libro, cada uno en sus capítulos, ¿no? Relata todo lo que estaban pasando, estaban viviendo. Entonces, en el capítulo 2 justamente muestra, ¿no? Por qué ha sido la destrucción y la devastación de de Jerusalén, de esta nación, ¿no? Y justamente ellos sabían en realidad, pero nuevamente se describe en este capítulo 2. En el capítulo 3 expresa el sufrimiento individual del poeta y su esperanza en la misericordia de Dios, ¿no? Entonces el capítulo 3 ya es más personal, ¿no? Del profeta, lo que él estaba sintiendo, como lo decía antes. Los capítulos 1, 2, 4 y 5 realmente ya son de todo el pueblo, ¿no? Todo lo que estaba sintiendo el pueblo de Israel. El capítulo 4 detalla los horrores del asedio y la caída de Jerusalén, ¿no? Todo lo que estaban viviendo. Y que lo vamos a detallar también un poquito más adelante. El capítulo 5 es una oración comunitaria que pide la restauración de Judá, ¿no? Y a todo el pueblo se une para poder orar y pedir por el pueblo, por la nación, ¿no? Como muchas veces nosotros lo hemos hecho por Bolivia, ¿no? Nos unimos para orar por Bolivia. Yo me imagino que fue algo así, ¿no? Todos se reunieron, todos para poder orar por su nación. Ahora, ustedes saben qué es un acróstico. A ver, sin ver. ¿Alguien sabe qué es un acróstico? Sí, licenciada, es una, podríamos llamarlo una palabra que cada letra tiene un significado. Exactamente, ¿no? Y justamente aquí tengo una pequeña definición y dos ejemplos, ¿no? Es un pequeño texto donde se utilizan las letras de una palabra para empezar a escribir oraciones poéticas sobre ella, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la palabra mamá, así en vertical, pero en horizontal hay oraciones, ¿no? Hay otras, ya sea oraciones o palabras, en algunos casos solo se utilizan palabras, ¿no? Pero que se hace un poema. Entonces, por ejemplo, aquí mamá, la palabra mamá, y dice, me enseñaste a seguir mis sueños, me impulsas cada día a ser mejor. Aquí forma la palabra papá por tu sabiduría y justamente en el Día del Padre, por tu sabiduría, amor inmenso y porque eres mi héroe, te amo mucho, papá, ¿no? Entonces, ese es un acróstico. Ahora, el libro de Lamentaciones también es un acróstico. ¿Ustedes sabían esto? Tal vez No, no, licenciada, por favor, siga. No, licenciada. muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué forma justamente cada capítulo es un acróstico, ¿no? Ya les decía que el capítulo 1 tiene 22 versículos. El capítulo 2 también tiene 22 versículos. El capítulo 3 tiene 66 versículos, que es 3 veces el doble bueno, 3 veces más que 22, ¿no? El capítulo 4 otra vez tiene 22 versículos y el capítulo 5 también tiene 22 versículos. Ahora, este libro en su totalidad, el libro de Lamentaciones, cada capítulo forma un acróstico. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan investigar qué dice en el acróstico, ¿ya? 5 minutitos. A ver, entren tal vez a investigar por ahí. Y el primero Definición, licenciada. sí, lo que quiero que encuentren es qué acróstico hay en el libro de Lamentaciones. ¿Qué palabra se forma o qué se forma en el libro de Lamentaciones? ¿No? Es un acróstico, igual que este.
Si lo encuentran, me dicen. Solo un ratito les voy a dar. Si no lo encuentran, yo les voy a explicar. ¿Ya? Ahorita. Es muy interesante, ¿no? Que este libro no solamente tenga poemas de dolor y poemas así, un poema triste, sino que también sea en forma de acróstico, ¿no? Es muy interesante este libro. Adelante, por favor. Buenas noches, licenciada. Lo que he encontrado es que el libro de Lamentaciones tiene las 22 letras del alfabeto hebreo, por eso son 22. Exacto. Pastor Gregorio, lo mismo. Sí, corroborando lo que dijo mi compañera, cada capítulo, como tiene 22 versículos, cada versículo representaría una letra, ¿no? Desde la Aleph hasta la Tap. Exacto. Y aquí justamente está el alfabeto hebreo, ¿no? Alguien, bueno, yo sé que ya han pasado esta materia de... Yo puedo. Adelante. Aquí también se ve, es un estilo poético, resalta la triste lamento del profeta de Jeremías. Exactamente, ¿no? Entonces, como ya lo decíamos, es un poema que relata el lamento del profeta Jeremías, ¿no? Ahora, aquí están las letras del alfabeto hebreo. Si nosotros contamos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 letras que tiene el alfabeto hebreo, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes ya han pasado esta materia. ¿Alguien puede leer las letras? En realidad, aquí está su pronunciación, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? A ver. ¿Alguien puede prender su micrófono y leer? ¿No se acuerdan? Aquí está la pronunciación igual, ¿no? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zain, He, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Sameh, Ain, Pei, Tzadi, Kuf, Resh, Shin y Taf. Entonces, estas son las letras del alfabeto hebreo. Y cada una de estas inicia en cada versículo, ¿no? Es el inicio de cada versículo. Entonces, imagínense, el primer versículo empieza con A, el segundo versículo empieza con B, y así sucesivamente todas las letras empiezan, recordemos que en hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿no? Por eso también aquí está a la derecha. Entonces, aquí empieza, por ejemplo, A y aquí el versículo, ¿no? Aquí la siguiente letra B y el versículo. Aquí Gimel y el versículo. Dalet, el versículo. Hey, el versículo. Vav, el versículo. Zain, el versículo, ¿no? Entonces, así cada una de estas letras es usada en los versículos del capítulo 1, del capítulo 2. El capítulo 3 son 66 versículos, ¿no? Entonces, se repiten tres veces, o sea, cada letra se repite tres veces, ¿no? O sea, hay tres Aleph, tres B, tres Gimel, tres Dalet, ¿no? Se repiten tres veces el mismo alfabeto. El capítulo 4 nuevamente es las 22 letras que igual comienzan con cada una de estas. Y el capítulo 5, aunque son 22 versículos, no tienen un acróstico, pero igual es un poema. El capítulo 5 es el único que no tiene el acróstico, ¿no? Ahora, me parece muy interesante que por ejemplo, la NBI, si no me equivoco, a ver, vamos a poner acróstico de Lamentaciones.
Aquí está. Este libro de la es de la TLA, de la traducción en lenguaje actual, ya también pone el acróstico, sin embargo, ya no de la misma manera como está en el hebreo, ¿no? Que son las letras del alfabeto hebreo. En este caso, esta Biblia de la traducción del lenguaje actual pone como acróstico cada uno de los versículos. Sin embargo, tiene una frase que dice, pobrecita, pobrecita, ¿no? Ahí están viendo, pobrecita de ti, Jerusalén, Jerusalén, ¿no? El capítulo 2, exactamente lo mismo. Pobrecita, pobrecita de ti, Jerusalén. El capítulo 3, yo soy el siervo, yo soy el siervo sufriente. Yo soy el siervo sufriente, tiene 66 versículos, ¿no? Y el capítulo 4, otra vez, pobrecita de ti, Jerusalén. El capítulo 5, como ya les decía, no tiene un acróstico, no es un acróstico, sin embargo, también es una elegía, ¿no? Que es un poema con mucha tristeza que expresa dolor, ¿no? Entonces, esta versión también ha realizado este acróstico, pero con otro enfoque, ¿ya? En el original, en el hebreo, no se olviden, son las letras del alfabeto hebreo, ¿no? Que ya lo hemos visto aquí, son estas letras que se utilizan y que en algunos casos le dan significado, ¿no? De que realmente es un sufrimiento completo, ¿no? Porque se utilizan desde la primera letra hasta la última letra, entonces esto expresa justamente la totalidad, ¿no? Un dolor extremo, eso es lo que algunos le dan ese significado, ¿no? Entonces, justamente estos versículos ilustran, ¿no? Este profundo dolor y todo lo que se estaba viviendo. Y el versículo 1, justamente, yo quiero decirles, Lamentaciones viene, ay, perdón, viene del hebreo eijá, ¿ya? No del hebreo eijá, que significa cómo o de qué manera, ¿no? Y así empieza el versículo 1. El versículo 1, si alguien lo puede leer, por favor. Versículo 1. Dice así la palabra de Dios, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto. Como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Muchas gracias. Entonces, justamente el versículo 1 describe, ¿no? ¿Cómo ha quedado? Y ahí ya está el significado del nombre de Lamentaciones, ¿no? Esa ciudad populosa, esta ciudad grande, esta ciudad que era el ejemplo, la envidia de muchos, ahora ha quedado desolada, derribada, ¿no? Entonces, em, eh, justamente este libro expresa ese dolor, ¿no? Ese dolor que sentía al ver de esa manera su ciudad. Entonces, no se olviden, el capítulo 1, 2 y 3 son, el capítulo 1, 2, 3 y 4 son acrósticos que inician con las letras del alfabeto hebreo. El capítulo 5 no tiene acróstico, pero también tiene 22 versículos.
Y el capítulo 3 tiene 3 secciones o 3 repeticiones de ese alfabeto, ¿no? Tiene 66 versículos. Entonces, realmente Lamentaciones no escatima detalles al describir los horrores del asedio y de la caída de Jerusalén, ¿no? Las imágenes de hambre, de sufrimiento, de enfermedad, de violencia, muerte, realmente son vividas y perturbadoras, ¿no? Porque más allá, aquí vemos, más allá de la descripción del sufrimiento, Lamentaciones explora las profundidades de la angustia humana y la búsqueda de significado en medio del caos, ¿no? Entonces, realmente en el libro de Lamentaciones se muestra ya de manera muy gráfica todo lo que el pueblo estaba pasando y lo que estaban sintiendo también, ¿no? Entonces, estas descripciones sirven para transmitir la magnitud del sufrimiento y la realidad del juicio divino, ¿no? Dios les había advertido y este era el cumplimiento justamente de todas esas advertencias, ¿no? Se les había hecho. Entonces, aquí en este libro se mencionan, ¿no? Actos de canibalismo. Ya lo hemos tocado un poquito en el libro de Jeremías, ¿no? Este libro de Lamentaciones muestra o menciona, mejor dicho, actos de canibalismo, ¿no? Un detalle que tal vez resalta la desesperación extrema y el sufrimiento del pueblo de Jerusalén, ¿no? Sabemos que estaban pasando muchísima hambre, pero también llegan al extremo de comerse a sus hijos, ¿no? Imagínense eso, ¿no? De poder tal vez sacarle la carne de sus hijos y comer por el hambre que estaban pasando, ¿no? Entonces, esa imagen realmente es muy impactante, ¿no? Es realmente triste todo lo que se ve y subraya la ruptura total del orden social y moral causada por la guerra. ¿Podemos leer Lamentaciones 4:10, por favor? El libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 10. Y que alguien también pueda buscar, por favor, Jeremías 19:9. Lamentaciones 4:10 dice, las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebranto de la hija de mi pueblo. Muchas gracias, pastor, ¿no? Entonces allí ya se muestra que las manos de las mujeres cocinaron a sus hijos, dice, ¿no? Uy, qué tremendo. Y Jeremías 19:9, ¿qué dice? (19:9), ¿no? Sí, por favor. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Ya, en Jeremías entonces no era una realidad que se estaba viviendo en ese momento, era una profecía, ¿no? Dice, y les haré comer en futuro, pero en Lamentaciones ya se ve que esto ya era una realidad, ¿no? Entonces, realmente al nivel moral, social que llegaron el pueblo de Israel fue tan extremo que tuvieron que comer, ¿no? Sus propios hijos, hijas, por la situación que estaban viviendo, ¿no? Fue algo muy trágico lo que estaban ellos viviendo, ¿no? Pero más allá de la decepción del sufrimiento, Lamentaciones explora las profundidades de la angustia humana, ¿no? Es un libro que realmente toca toca el corazón de las personas, ¿no? Y tal vez la búsqueda de significado en medio del caos. Si nosotros leemos este libro y vemos
la situación extrema que estaba viviendo el pueblo de Israel, nosotros nos podemos dar cuenta que en toda la historia siempre va a haber sufrimiento, siempre va a haber caos, siempre va a haber decepciones, siempre van a haber problemas, dificultades, tal vez no a ese extremo que ellos vivieron, pero en medio de todo eso nosotros podemos encontrar respuestas de Dios, ¿no? Entonces, este libro también ofrece una reflexión teológica sobre la justicia y la misericordia de Dios. Dios es un Dios justo, ¿no? Pero también es un Dios misericordioso. Entonces, se puede reconocer que el sufrimiento es una consecuencia del pecado, ¿no? No es que Dios automáticamente manda a todos que sufran porque le da placer, de ninguna manera, pero el sufrimiento es una consecuencia del pecado, ¿no? Entonces ahí vemos ya la respuesta del por qué muchas personas dicen que Dios es un Dios malo, ¿no? Pero aquí en estos libros nosotros vemos que en realidad el sufrimiento y todo lo que se puede pasar son consecuencias del pecado humano, ¿no? Entonces también expresa la esperanza en la restauración divina, ¿no? A pesar de todo lo que estaban viviendo, ellos claman a Dios. Por eso en el último capítulo se ve, ¿no? Que claman a Dios por su pueblo, por su nación, por todo lo que estaban viviendo, ¿no? Los temas centrales y mensajes teológicos de este libro relata el juicio divino, ¿no? Los babilonios como instrumento de Dios para castigar el pecado de Judá, la rebelión y la idolatría como causas de la ira divina. Entonces, los babilonios ya habían asediado esta ciudad, esta nación, ¿no? de Israel. Entonces, Dios usa a los babilonios para poder castigar el pecado de Judá, ¿no? Entonces, vemos ahí como que la relación, ¿no? De que los babilonios fueron usados para castigar a Judá, pero por su rebelión y su idolatría, ¿no? El dolor y el arrepentimiento también es un tema central en este libro, porque el lamento como respuesta apropiada a la angustia, ¿no? Se ve que, que ellos se arrepienten, ¿no? Y realmente le expresan a Dios ese dolor que estaban sintiendo. Entonces, la necesidad de constricción, perdón y arrepentimiento, ¿no? Ellos estaban totalmente arrepentidos por todo lo que se habían alejado de Dios, habían rechazado a Dios, habían desobedecido a Dios, todas las maldades que habían hecho, todo lo que Dios les había dicho que le enojaba, ellos lo habían hecho, ¿no? La idolatría, la injusticia, ya lo hemos visto en los otros libros. Entonces, ellos piden perdón, hay un arrepentimiento, un dolor, un arrepentimiento. También se ve la compasión divina, ¿no? Dios no se complace en el castigo, sino que busca la restauración. Y este es un tema central justamente que nos refleja aquí. También podemos ver la cristología, ¿no? En este libro, porque vemos que Dios también se entregó a sí mismo, ¿no? Para poder restaurar a la humanidad pecadora. Entonces aquí vemos justamente la misericordia, la compasión de Dios por su pueblo, ¿no? Hay un paralelismo con el lamento de Jesús sobre Jerusalén y su sacrificio expiatorio. Justamente lo que les decía aquí, Jesús nos entregó como un sacrificio expiatorio por toda la humanidad, ¿no? Y la promesa de la restauración futura. Entonces, realmente nosotros podemos aquí ver que Dios es un Dios muy compasivo, muy misericordioso, ¿no? Que no se complace con ver a sus hijos destruidos, a su creación
que está sufriendo, no, de ninguna manera, ¿no? Por eso Dios les daba tantas oportunidades, pero ellos no quisieron aprovecharla. Entonces, realmente podemos ver ahí que es muy importante la obediencia y la fidelidad a Dios, ¿no? El peligro del ritualismo vacío, de una religión vacía, de tal vez de una costumbre religiosa, realmente eso no le agrada a Dios, ¿no? Sino que podamos tener una verdadera relación con Dios. Y justamente eso demandaba a Dios de su pueblo, ¿no? Que puedan acercarse a Él con todo su corazón y no solamente de palabras, no solamente como un ritual, ¿no? Porque recordemos, en el libro de Jeremías lo hemos visto, ellos iban al templo, hacían sus reuniones en el templo era muy sagrado para ellos, pero saliendo de ahí, ellos iban y seguían haciendo injusticia, los ricos se aprovechaban de los pobres, había corrupción, había idolatría, entonces prácticamente no tenían temor de Dios, ¿no? Ellos tenían una religión, tenían su templo ahí sagrado, pero no tenían una verdadera relación con Dios. Y justamente Dios les decía, vuélvanse a mí con todo su corazón, vengan a mí, vuelvan a mí, ¿no? Pero ellos realmente no querían, no querían arrepentirse, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos considerar eso. Todo gira en torno a esto, ¿no? Entonces, la destrucción justamente del segundo templo en el año 70 después de Cristo, es un recordatorio también del juicio divino, ¿no? Entonces, la misericordia de Dios es tan grande que en toda la historia, en todos los tiempos, Dios justamente se muestra compasivo para con todas las personas, ¿no? Em, Voy a pedirles que puedan buscar, por favor, Lamentaciones capítulo 3, los versículos 22 y 23. Licenciada, buenas noches, ¿puedo leerlo? Por favor. Capítulo 3, verso 22, ¿cierto? Exacto. Ya. Bueno, dice, por la misericordia de Jehová nos hemos sido consumidos, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Amén. Palabra. Amén. Entonces, ese prácticamente ya es el resumen, ¿no? De todo lo que Dios estaba demostrando para con su pueblo, ¿no? Ellos decían, realmente por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Ellos reconocían que Dios podía destruirlos, así como destruyó en una noche a los asirios, ¿no? Que eran una nación tan despiadada, pero Dios los destruyó en una noche. Ahora, a los judíos, a los israelitas, no los destruyó, ¿no? Sino que o sea, fue el castigo por la ira que él estaba sintiendo, por la rebelión, la idolatría y todo lo que el pueblo de Israel hacía, ¿no? Pero no los destruyó totalmente, destruyó la ciudad, los babilonios destruyeron el templo y todo eso, pero a los israelitas, a los judíos, realmente no los exterminó, ¿no? Sino que había un remanente que había quedado, ¿no? Entonces, en estos versículos vemos por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, sino que vemos la misericordia de Dios cada mañana, un día más que hemos podido ver a pesar del dolor, del sufrimiento, pero estamos vivos, ¿no? Entonces ellos
realmente podían ver la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros también podemos ser agradecidos a Dios? Muchas veces nos dedicamos a ver las cosas que nos faltan, nos dedicamos a ver tal vez las cosas que queremos tener, nos dedicamos a ver solo las cosas malas que nos pasan, pero no somos agradecidos a Dios, ¿no? ¿Cuántas cosas el Señor nos da? Y tal vez de esa manera también en muchas ocasiones le lastimamos al Señor, ¿no? Porque Él es tan misericordioso que no nos detenemos a pensar en las cosas que Él nos da, ¿no? Yo siempre les digo a todas las personas con las que puedo hablar, ¿qué nos ha dado hoy el Señor? ¿No? Y todos los días debemos detenernos a pensar, ¿qué cosas nos ha dado el Señor? ¿Qué cosas realmente tenemos hoy de Dios? A ver, si alguien puede participar, puede activar su micrófono. ¿Qué cosa te ha dado hoy día el Señor? A nadie le ha dado nada hoy día. Pastor Ah, Octavio. Licenciada, buenas noches. Sí, el primordial que nos da es la vida y estar bien, ¿no? La bendición es que nos da y aprender mucho más, ¿no? Y es cada día que nos presta esta vida es tan maravilloso. Muchísimas gracias. Muy bien, nos ha dado la vida. ¿Qué más, Pastor Gregorio? sí, licenciada, cuando el capítulo 3 en el verso 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Creo que esas palabras reflejan la condición en que los que están cautivos fuera de su tierra entienden que la esperanza que ellos tienen de ser restaurados aún va a ser eso por la misericordia, y la garantía de esa restauración sería que no hemos sido destruidos. ¿De qué restauración hablaría Dios si nos destruyera totalmente? Eso creo que animó mucho a los judíos de esa época, y para mí especialmente cuando dice ah, el versículo 23, nuevas son cada mañana. Eh, los atributos de Dios nunca se van a desgastar. Su amor, su bondad, su misericordia permanece siempre inagotable. Son nuevas cada mañana. Así como hoy por su misericordia estamos pasando esta clase, aún estamos cursando esta carrera, y por su misericordia vamos a pasar también los exámenes, aún todo lo que nos falta. Eso va a ser una prueba de que el Señor siempre su misericordia ha mantenido nueva para nosotros. Esa pequeña participación, licenciada. Amén, ¿no? Muchas gracias por participar. Realmente, ¿no? Nosotros, sin merecer, quiero contextualizar un poquito, ¿no? Bueno, ellos estaban pasando todo eso, pero aún así ellos tenían la confianza, como decía el pastor Gregorio, tenían la confianza en el Señor, ¿no? Confianza en que bueno, a pesar de todo el sufrimiento que estaban pasando, porque recordemos que fueron 70 años, ¿no? 70 años que estuvieron sufriendo por el castigo, por no obedecer a Dios. Tuvieron que pasarla o verse las negras realmente. Sin embargo, ellos tenían esa esperanza en Dios, ¿no? Ellos esperaban en las promesas de Dios y sabían que Dios, a pesar de todo lo que estaban pasando, Dios es fiel. No, no digo era, porque es fiel para nosotros también es fiel, ¿no? Entonces, ellos realmente sabían, porque Dios les había anunciado el castigo. No es que había llegado de la noche a la mañana, ¿no? Recordemos cuánto tiempo estuvo profetizando Isaías, cuánto tiempo estuvo profetizando Jeremías y otros profetas también contemporáneos, ¿no? A estos dos profetas que eran antes del exilio, ¿no? Que estuvieron anunciando, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Fue muy reiterativo, ¿no? Que Dios realmente los iba a castigar, pero ellos no quisieron obedecer. ¿Cuántos años pasaron desde que se empezó a anunciar todo esto, ¿no?
Recordemos, lo hemos visto antes de tocar el libro de Isaías, ¿no? En el libro de los jueces, en la historia de Israel, que desde ahí ellos ya, cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? En el tiempo de los jueces, ¿no? Ellos querían tener un rey. Cuando ya tuvieron el primer rey, que fue Saúl, igual hacían lo que querían, había idolatría, igual, ¿no? Pero después ya con la separación de los dos reinos, bueno, ya en David, los reyes ya pusieron obviamente más orden, ¿no? Porque en el tiempo de los jueces era terrible, pero ya con los primeros tres reyes que fueron Saúl, David y Salomón, ya hubo más orden, ¿no? Pero hasta que Salomón, recordemos que les impuso muchísimos impuestos, muchísimas cosas porque fue ambicioso, aunque tenía sabiduría, ¿no? Le había pedido a Dios sabiduría, pero eh, se había alejado tanto de Dios porque él quiso complacer su carne, ¿no? Complacer sus pasiones, vamos a decir, con tantas mujeres. Entonces se desvió, ¿no? Porque ya no solamente quiso complacer a Dios, sino quiso complacer a todas sus mujeres, a las 1000 mujeres que él tenía. Entonces, realmente ahí vemos que ahí empezó todo el desenfreno, ¿no? Espiritual y mucho antes, en realidad, mucho antes, que empezó toda la idolatría, las cosas, ¿no? Que se habían copiado de las otras naciones paganas, ¿no? Entonces ya después, en el tiempo de los reyes, hemos visto reyes que en su mayoría eran reyes que no temían a Dios. Entonces, ahí ya vemos que el Señor tanto tiempo les había advertido. Entonces, no fue un castigo de la noche a la mañana, sino hubo muchas oportunidades, hubo muchas advertencias, pero ellos realmente no quisieron escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, vemos por ese motivo que ocurrió todo lo que ahora en este libro de Lamentaciones ya refleja mucho más a fondo todo el sufrimiento que estaban pasando, pero era causa del pecado que ellos habían cometido, ¿no? Entonces, eh, ellos realmente estaban viendo que tanto tiempo los profetas habían anunciado este castigo, ¿no? Entonces, por eso ellos dicen, realmente sucedió lo que se había anunciado. Entonces, va a suceder que Dios nos va a liberar, que Dios, no liberar, sino sí, liberar también, que Dios nos va a restaurar, es mejor la palabra, ¿no? Que Dios nos va a redimir de todo esto, ¿no? Entonces, había una promesa de restauración futura, ¿no? Entonces, ellos creyeron también en esto. Ahora, hace un momento les preguntaba, ¿qué cosas nos ha dado hoy el Señor? Y a veces no nos ponemos a pensar, por eso quería darles la palabra a cada uno de ustedes. ¿Qué cosas realmente tenemos hoy de Dios? Porque a veces pensamos que, a ver, ¿qué hoy me ha dado el Señor? Y a ver, pero hoy día, ay, en mi trabajo me ha ido mal, no, solo me han dado una salteña por el Día del Padre, con su Coca-Cola, pero realmente no nos ponemos a pensar en las cosas que el Señor nos da, ¿no? A ver, por eso quiero escuchar un poquito más la participación de ustedes. ¿Qué cosas te ha dado el Señor el día de hoy? O a veces no nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Su misericordia, como dice este versículo clave, ¿no? Es los versículos 22 y 23. Sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no? Y realmente la misericordia de Dios es abundante para nosotros. Pastor Enrique, o alguien. Bueno, muchas gracias, licenciada, compañero, buenas noches. Lo que yo he recibido es la vida que me dio
donde nací y estoy sano, que me mantengo hasta el momento, siempre poquitos, pero también me ha bendecido con un trabajo que tengo, un buen trabajo que me dio. Con este trabajo estoy contento, feliz, ¿no? Y dentro de ese trabajo encuentro muchas cosas que en el trabajo. También he bendecido, ¿no? Bendecido una habitación donde vivir. Y también me dio una familia, ¿no? Que estoy a todos sanitos, ¿no? Estoy bien, y también tengo nietos que me dieron. Es lo que yo he vivido en este momento, vivo con ellos. Es lo que me dio Dios hasta el momento, una felicidad, ¿no? Y algunas enfermedades pasó, siempre me oraba, hacía oraciones para mis hijos y me dio felicidad. Hasta ahora no tengo ningún problemas con mi familia, con mis hijos y han tenido muchas felicidades con ellos. Vivimos hasta con mis nietos feliz. Es lo que puedo comentar hasta el momento que me dio la vida el Señor. Gracias, licenciado. Muy bien, gracias a usted, querido pastor. Y realmente, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido COVID en el tiempo que estaba la pandemia muy fuerte. Algunos se han enfermado. Pueden alzar su manito. ¿Puedo comentar, licenciada, al respecto? Ya, pastor. Bueno, yo tenía un COVID muy fuerte y toda mi familia. Imagínense que también ha llegado al hospital y casi me pusieron con los tubos, pero no, no me pusieron porque yo confiaba en Dios. Muchas oraciones y me dio unos sueños, muy bonitos sueños que me dio y por eso me dio mucha oración al Señor. Me salvó, estaba 30 días en un hospital. Ya dije yo que estoy hasta aquí es mi vida, pero no. Yo me confié en Dios, me salvó a toda mi familia y toda mi familia tenía COVID. Hasta los chiquitos pasaron como un resfrío y a todos, sinceramente, pero nos ha protegido Dios, nos ha dado esa otra vida más todavía, ese de COVID que era fuertísimo. Así que lamentar mi familia. Gracias, licenciado. Gracias, pastor. Bueno, solo 2 han tenido COVID. ¿Nadie más? Licenciada, tal vez como una pequeña aplicación, creo que como cristianos cada uno pasamos pruebas y durante la prueba lo que Dios hace es humillarnos y cada uno ahí podemos tener nuestro libro de lamentaciones. Cada uno ahí como los que están cautivos podemos reconocer que lo que Dios dijo es cierto, lo que el Señor ha advertido se ha cumplido y confiar en sus misericordias. Creo que cada uno tenemos nuestro libro o diario de lamentaciones y al leer este libro, con muchas cosas nos podemos identificar. Y a la vez quería, si me permite, un poquito complementar. eh, Dentro de la hermenéutica se maneja lo que es la ley de doble cumplimiento. Esto significa que hay algunos pasajes de estos libros proféticos mayores que no han alcanzado su total y plena consumación. Por ejemplo, en Jeremías, el capítulo 30, verso 7, cuando dice, cuán grande es aquel día que nadie va a poder soportarlo, que nadie va a poder estar de pie. Históricamente vemos, ¿no?, que para Jacob esta angustia sobrevino el 586 con Babilonia y luego con Asiria. Pero mirando el futuro, dentro de no muy poco tiempo, Israel va a ser sometido de nuevo al juicio de Dios. Bueno, los que están con la postura premilenial dispensacional, entendemos así. Entonces, esa parte de Jeremías 37 tiene un cumplimiento mayor todavía, y otro, Jeremías 49, versículo 34 al 39, habla profecía sobre Elam. Nos explicó, licenciado, usted que no solo era para el reino del sur, Judá, sino para las naciones que estaban alrededor. Y Elam actualmente es el territorio de Irán.
y vemos por las noticias que Irán está en conflicto con Israel por todo lo que está sucediendo allá, el terrorismo, etcétera. Y ahí, leyendo del verso 34, Jeremías 49 al 39, se ve que va a alcanzar también su cumplimiento en el tiempo final. Entonces, un aspecto a considerar importante es que muchas partes de los libros proféticos, Isaías, por ejemplo, las promesas de tierra, descendencia a Israel no se han cumplido con la primera venida. En la segunda venida, proféticamente, eso se va a cumplir. Y en Jeremías se ve eso también. Y en Ezequiel lo vamos a ver, ve eso también. Y en Lamentaciones se ve también eso, que se aproxima una gran hambruna sobre el mundo entero, donde se va a volver a practicar la antropofagia, lo que es el canibalismo. Entonces, mirando desde una perspectiva profética para el tiempo final, hay bastantes cosas que estos libros proféticos van a alcanzar su total y plena culminación en lo que se llama el periodo de la tribulación, la gran tribulación, los 7 años, ¿no? De la semana 70 de Daniel, que seguro vamos a estar tocando también más adelante, licenciada. Eso quería complementar. Exactamente, muchas gracias. Bueno, eso, Daniel, Ezequiel y Daniel son libros ya más profundos, ¿no? Al menos Daniel es un libro muy profundo, ¿no? En cuanto a esto que se menciona. Es por eso que este libro específicamente no lo vamos a profundizar demasiado, ¿no? Ustedes ya en sus devocionales lo pueden leer, estamos viendo el panorama general, pero el libro de Ezequiel y Daniel vamos a profundizar justamente más en esto, ¿no? Porque sí es importante, ¿no? Que podamos tocar este tema. Ahora, hay diferentes posturas, pero vamos a estar tocando esto, ¿no? Y sí, el libro de Isaías, Jeremías, todos estos en realidad son proféticos, como usted bien lo dijo, ¿no? Son proféticos tanto para Israel, pero también hay muchas cosas que todavía, ¿no? Recién se van a cumplir, ¿no? Ahora algunos dicen, no, todo eso era solamente para los israelitas, ¿no? No es nada para nosotros. Son posturas que cada uno de nosotros tal vez tiene, ¿no? Diferentes posturas. Sin embargo, vamos a estar tocando más adelante estos puntos, ¿no? Entonces, bueno, les preguntaba hace un momento, bueno, decían, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene su libro de lamentaciones y es cierto, ¿no? Todos hemos pasado por algún momento de dolor, pero bueno, específicamente yo les preguntaba quiénes han pasado por el COVID, porque tal vez ustedes saben cuánto cuesta el oxígeno, ¿no? El oxígeno que tal vez a algunos les han puesto. Yo recuerdo que mi tío estuvo un día, si no me equivoco, en terapia intensiva y fueron más de $10,000. Entonces, yo me pongo a pensar cuántos años tenemos que el Señor nos ha estado regalando el oxígeno gratis, nos ha dado el sol cada mañana, nos ha dado realmente tantas cosas por las que muchas veces no agradecemos y no las tomamos en cuenta, ¿no? Pero realmente Dios es tan misericordioso, ¿no? Y bueno, esto vemos que a pesar de que Dios se puede llegar a enojar, se puede llegar a irar, ¿no? Como lo hemos visto, lo que sucedió en el libro de Lamentaciones, les decía, es muy gráfico lo que se muestra, todo lo que se estaba viviendo. Sin embargo, vemos que Dios está dispuesto a mostrar su misericordia, ¿no? Y la restauración, ¿no? Porque la esperanza de restauración, de tal vez de un futuro mejor, ellos lo tenían porque estaban seguros de que iba a haber una restauración, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros también podamos ver que Dios es compasivo,
es bueno, es amor. Y me voy a esto porque hay muchas personas que dicen, no, pero Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces, Él me va a estar perdonando lo que hago. Voy a estar, no, no. Entonces, realmente también Dios se enoja, ¿no? Tiene una paciencia muy grande, pero también se enoja, ¿no? Cuando ve la infidelidad de su pueblo. Entonces, Dios, por ejemplo, en muchas ocasiones ha relacionado él como esposo y su esposa, eh, que era Israel, ¿no? En el libro de Oseas podemos ver más detalladamente esto. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿no? De cómo él se puede sentir si su esposa es una y otra vez infiel. ¿Cuánto nosotros podríamos aguantar, ¿no? Tal vez yo como mujer, no sé cuántas infidelidades podría soportar. Ustedes pónganse a pensar también, ¿no? Entonces, Dios en su eterna misericordia, ¿cuántas cosas ha aguantado? Sin embargo, Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Entonces, una relación también que, que nosotros podemos aplicarlo en nuestro tiempo, ¿no? De que Dios tiene mucha paciencia para con nosotros, pero Él nos ama infinitamente, ¿no? De una manera incondicional. Pero también nosotros tenemos que demostrar ese amor y ser correspondientes a ese amor, ¿no? Entonces, a través de los lamentos en este libro, el pueblo de Israel justamente mantiene su relación con Dios, ¿no? Reconociendo tanto su dolor como la necesidad de la intervención divina. Entonces, en este libro podemos ver que ya el pueblo puede lograr entender eso, ¿no? De que tenía un Dios todopoderoso, que Él es fiel a su palabra, ¿no? Y lo que dijo lo va a cumplir. Y esa es una lección para nosotros, ¿no? Que nosotros también tenemos que estar seguros en que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir, todo lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir, ¿no? Entonces, todas estas profecías que tienen doble filo, podríamos decir, que se han cumplido y se van a cumplir, podemos estar seguros de que sí va a ocurrir, ¿no? Entonces, en muchas tradiciones cristianas y judías, eh, el lamento se ve como una forma legítima de oración, ¿no? Que tal vez lejos de ser un acto de desesperación, puede ser una vía para acercarnos a Dios, ¿no? Muchas ocasiones nosotros también tenemos que ponernos a pensar que ese dolor que podemos llegar a sentir también es un momento en el que nos podemos acercar más a Dios, ¿no? Y podemos recapacitar tal vez en muchas cosas que están sucediendo y podemos ser más agradecidos al Señor, ¿no? Entonces, este es un llamado realmente a la reflexión sobre la justicia y el perdón, ¿no? Dios llama a su pueblo, llama a su nación para que puedan nuevamente acercarse al Señor, puedan volver a, a, a acercarse a Dios, ¿no? Entonces, Lamentaciones es un testimonio conmovedor del dolor humano ante la devastación, pero también una profunda reflexión sobre la justicia y la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, así se concluye este capítulo, este libro de Lamentaciones, que aunque es un paréntesis en la profecía, sin embargo, expresa justamente o relata todo el cumplimiento de la profecía que se había anunciado, pero que ahora se ve que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, nosotros podemos ponernos a pensar, ¿no? Todo el sufrimiento, el dolor que podamos atravesar, podamos agarrarnos más del Señor, ¿no? Podamos reflexionar en nuestra vida y si, por ejemplo, el dolor viene, nosotros
no podamos desesperarnos, sino permanecer en Dios, confiar en el Señor, ¿no? Y que las áreas que tal vez nosotros tenemos que trabajar en cuanto a la paciencia, la dependencia en Dios, que es tan importante, porque muchas veces decimos, confío en Dios, creo en Dios, pero en el momento de la prueba, en el momento del dolor, en el momento de la crisis, realmente estamos confiando en el Señor. Muchas veces ahí es cuando nos desesperamos y queremos buscar nuestros propios medios, ¿no? En medio de la crisis, muchas veces es ahí cuando realmente ya se ve nuestra verdadera confianza en Dios, ¿no? Entonces, Dios muchas veces les da eh, estas, estas advertencias. Y vemos, ¿no? Vemos que en el libro de Jeremías, Dios también advierte a las naciones, pero ellos aún no confían en el Señor, muchos de ellos, ¿no? Se escapan a Egipto, se desobedecen una vez más al Señor. Entonces, realmente el corazón humano es tan duro, ¿no? Pero Dios es tan misericordioso, ¿no? Entonces ahí vemos justamente la misericordia, ¿no? El amor de Dios para con cada uno de nosotros. Muy bien, hemos podido terminar este libro en una vista general. Espero que ustedes también lo puedan analizar. Les voy a pasar un resumen. No les he pasado el día de ayer que les tenía que pasar la clase invertida porque sabía que hoy día era Día del Padre, entonces yo dije, no van a poder hacer, pero les voy a estar pasando el día de mañana, les voy a pasar justamente, no, mañana ya vamos a entrar al libro de Ezequiel, ¿no? Y tenemos realmente mucho que hablar de Ezequiel, entonces vamos a, les voy a pasar esta noche, en un ratito les voy a pasar para que lo puedan enviar hasta el día viernes, ¿ya? Hasta el día viernes les voy a dar tolerancia para que puedan enviar, pero se va a tratar igual de Lamentaciones. Hay muchos videos, mucho que investigar, mucho que leer sobre estos libros, queridos pastores. Sin embargo, es muy poco el tiempo que tenemos y son libros realmente profundos, así que les pido que ustedes puedan profundizar más con respecto a esto, ¿no? Y puedan